Bueno, pues muy buenas tardes. Comienza el Café de Periodistas de hoy martes. La verdad que un día cargado de muchas noticias. También en Fuerteventura hoy vamos a hablar algo porque también hay una posible crisis de gobierno en el puerto, en la capital de Fuerteventura, el puerto del Rosario, en este caso por la sentencia condenatoria contra el que es concejal o fue concejal hasta hace unas horas del grupo de gobierno conformado por el Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos y Nueva Canaria. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y saludamos como siempre a todos los oyentes de Lancero Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Tomás López, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, ¿Cómo estamos? Jorge, muy bien. También, ya me imagino que de vacaciones, ¿no, Tomás? Cambiando de día, sí, porque ya tengo más licencia para ello. Y también Usoa Ibarra, que también está, me da a mí que algo más de vacaciones. Buenas tardes, Usoa, ¿cómo Hola, está? ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Usoa, por cierto, tenemos imágenes, yo no sé si ustedes lo suelen ver, porque tú, Usoa, vive en el extrarradio, ¿no? No vive en la primera línea de Arrecife, ¿no? Vivo en los barrios, sí. En los barrios. Bueno, Tomás vive en Playa Honda, tengo entendido, pero esto es una imagen que a nosotros siempre nos gusta recordar, que es la imagen del cuando llegan las vacaciones y en verano. Ya se están tirando. Y ya se están tirando, que a veces yo digo, hay que tener cuidado porque a veces puede, sobre todo aquellos arriesgados, gente joven que se tira cuando prácticamente la marea está vacía, o muy vacía, ¿no? En este caso estamos casi, no a tope, pero bastante llena. Pero sigue siendo una imagen peculiar. Pero sería por la tarde, ¿no? Porque a mediodía está lleno, está vacía. Sí, ahora está vacía. Esto fue ya ayer en torno a las 5 de la tarde, que ya estaba media vacía, pero de hecho no vemos a nadie tirándose, ¿no? Lo cual quiere decir que algunos a lo mejor pondremos para que podamos comentar algo de efectivamente que la gente pues se tira de esa zona. También otra zona es la famosa pescadería de Arrecife. Aquí estamos viendo precisamente la zona de la pescadería que está junto al casino, a la delegación del gobierno, que es otra de las zonas donde la gente pues suele tirarse y hacer habilidades, en este caso de piruetas. Bueno, ayer tuvimos aquí a Blanca Fajardo. Blanca Fajardo es arquitecta, urbanista, y comentaba una cosa que yo creo que es importante, que aquí también hemos debatido muchas veces, y esto más aquello que dicen de que tenemos, ella dice una cosa que me pareció una frase muy acertada, de que los planeamientos aquí es como un enfermo que está abierto en la mesa, sobre la mesa, durante años, y herido, y nadie termina de curarlo, ¿no? Sí, yo no sé, yo la verdad que a poco que uno se mueva y salga de Arrecife, de Lanzarote, pero especialmente de Arrecife, se da cuenta de cómo otros territorios, otros espacios progresan, y yo creo que una de las culpas, una de las evidencias es la necesidad de planeamiento. O sea, antes incluso de tener cabezas brillantes en un ayuntamiento, o de tener un ayuntamiento bien saneado, un ayuntamiento, como digo, cualquier otra institución, o bien saneado, o que funcione bien, que tampoco pasa en el caso, por ejemplo, de Arrecife, además hace falta tener un plan. O sea, la planificación es elemental para poder poner sobre la mesa proyectos, para reivindicar financiación, para poder ir a una administración y decir aquí va un parque, o aquí va una instalación deportiva, o aquí va... Y yo la verdad es que si miras a los últimos... O sea, claro, la falta de planeamiento es, digamos, la base del asunto, pero luego la realidad, que es lo que nota la gente, es que si miras a los últimos 10, 15 años, infraestructuras de una mínima calidad, de un mínimo impacto, me refiero positivo en la vida de la gente, de tipo, pues del tipo que sea, o sea carretera, quitando la carretera de circunvalación, en los últimos 10, 20 años no se ha hecho nada. Instalaciones deportivas, instalaciones que se habló durante mucho tiempo, por ejemplo, de la necesidad de juntar a todas las facultades o estudios universitarios, UNED, etcétera, en una especie de campus para Lanzarote, tampoco nada de eso. En fin, que sí, yo noto una parálisis, no sé si es el planeamiento o también otras cosas, pero desde luego uno de los asuntos que deben estar sobre la mesa es el tema del planeamiento para que avancemos tan poco en Lanzarote. Y Usoa, para cerrar este tema, porque ya hemos hablado tanto de él, simplemente estuviste el otro día en la entrevista que le hacíamos también al arquitecto y urbanista, en este caso Alfonso Vegara, que ha sido contratado por el Círculo Empresario para ver qué se puede hacer con Arrecife, qué idea, qué sueño podemos transformar para que Lanzarote tenga una capital que realmente merezca el nombre de capital, cosa que cada vez está haciendo mérito para todo lo contrario, ¿no? Bueno, pero esta persona, y ya lo comenté el día que hicimos la entrevista, no hablaba de plan supletorio o aprobación de un plan general, hablaba de un proyecto de ciudad, es decir, ya es que se ha rebajado tanto escalones en la escalera, digamos también de la ordenación de
urbanística de Arrecife que ya no sé ni qué pensar. Yo creo que es un poco lo que estaba diciendo antes Tomás, ¿no? Para tener una ciudad del siglo XXI, cosmopolita, urbana, habitable, cómoda, tiene que partir de un plan también de movilidad, de cohesión, etcétera. Pues hace falta ser muy valiente. Y ahora mismo, pues los que nos gobiernan, tanto en una bancada como en otra, que decir, en el gobierno como en la oposición, no lo son. Y no lo son porque hay situaciones conflictivas, vamos a llamarlas así, o tiranteces dentro de ese plan supletorio, que ha sido redactado externamente por el gobierno regional, que puede poner en un brete en cuanto a votos a los que actualmente gobiernan, como puede ser los diseminados de las vírgenes. Entonces, en su momento ya hubo una alcaldesa que fue desbancada del sillón, como recordemos, ocurrió con María Isabel Deniz, precisamente con Borro Angelito. Y en el caso de este plan supletorio parece que puede ser los diseminados de las vírgenes y otras zonas que quedarían todavía en esa legalidad que hacen que muchos vecinos a los que se les promueve... Se utilizan esas zonas para realmente no aprobar el plan. Sí, pero ahí están. Es que son zonas que no reciben intereses a veces espurios, ¿no? Pero no reciben, digamos, ni una compensación ni una solución en el tiempo después de que se les hubiese prometido esa integración, ¿no? Dentro de los planes urbanísticos de la ciudad. Por lo tanto... mira, todo como un Frankenstein. Sí, es verdad, tenemos una ciudad a trocitos. Bueno, de todas maneras le recomiendo la entrevista que le realizamos ayer y hay un resumen en lo informativo de Blanca Fajardo. Y luego, a mí me molesta que con esto termino, cuando se generan falsas expectativas sobre el desarrollo. Por ejemplo, en la legislatura pasada se habló mucho de un proyecto también, no sé si es otro parecido o distinto, pero bueno, que tenía también a sus arquitectos detrás, a sus estudios detrás, el de Arrecife, capital de la biosfera. Y que obviamente eso luego tiene que haber una traslación tanto al planeamiento como también a la ejecución, o sea, hacer algo con esos espacios, ¿no? Que era una serie de, digamos, de conectar la ciudad con sus barrios, en fin. Y yo de eso, en esta legislatura, que se suponía que era un plan que tenía el Cabildo, porque también creo que en esto Arrecife tiene que ser... reserva de la biosfera, creo que sí, la reserva dentro del Cabildo, concretamente el área de reserva de la biosfera es quien lo planificó. Yo de eso no he vuelto a oír hablar. Y yo pienso que Arrecife necesita de la ayuda de todas las administraciones, porque obviamente el Ayuntamiento de Arrecife está como está, tiene la situación que ha tenido ya desde hace décadas difícil de solucionar, pero hay otras administraciones, Cabildo de Lanzarote o Gobierno de Canarias, que creo que merece la capital de Lanzarote, la tercera ciudad más poblada de Canarias y donde en definitiva hacemos nuestra vida buena parte de los lanzaroteños, pues eso, un espacio en donde puedas disfrutar de un parque, en donde puedas disfrutar de un transporte más saludable o menos, ¿no? En fin, más integrado, y todo esto todavía no ocurre. Yo, sobre todo, lo que he hecho de menos, y ya termino, es el tema de que, además de los barrios, todavía tengamos un frente marítimo que ha mejorado, es verdad, sobre todo con esto del carril bici y tal, pero que las zonas más importantes de Arrecife hoy, las piezas posiblemente más valoradas, están en ruina. Las piezas más valoradas. Sí, pero también se está construyendo en el ámbito inmobiliario nuevas promociones, se está haciendo en Cosategui, se está haciendo en Arrecife. Son como un poco las puntas de lanza, ¿no?, de esa necesidad de cubrir la crisis habitacional que tenemos en la isla de Lanzarote, y a ver si con esa nueva demanda, de cierta manera, pues se equilibran algo los precios, que no lo estamos consiguiendo. Pero déjame terminar. Venga, brevemente, sin falta de intereses comerciales, empresariales, también claros con respecto a la ciudad y a su modelo de crecimiento, la mesa tiene cuatro patas. Entonces, estamos hablando de la política, estamos hablando de la ciudadanía, estamos hablando también del empresariado o de la base comercial que ha sido pujante en la capital de la isla, aunque ahora mismo esté de capa caída, y una cuarta que sería lo que estaba comentando Tomás, ¿no?, la interrelación que tiene que haber entre administraciones, ya sea el Cabildo Insular, el Gobierno regional o incluso el Gobierno de España o fondos europeos, porque otras ciudades se benefician muchísimo de proyectos, por ejemplo, relacionados con las Urban City, ¿no?, con todo lo que viene a ser el mundo tecnológico para hacer ciudades inteligentes. Yo es que no veo ni esa ansia de mejora real, ni tampoco la ambición, ¿no?, que tiene que tener un por lo menos gobernante. estamos, creo que muy lejos todavía de eso. Por cierto, que creíamos que los pirómanos que habían sido capturados, en este caso por la Policía Nacional, con esto se iban a acabar los incendios de las quemas de contenedores, pues ahora se han quemado 7, en este caso en Tías. No sé si es para reivindicar que hay más pirómanos. Otro comando. De que hay más pirómanos y que no solo estaban en Arrecife. 7 ardieron una noche. Ya van 60 los que han ardido, los que se han quemado, en este caso, Tomás, en
en Lanzarote en lo que llevamos de meses del año 2022, es decir, 6 meses, ¿no? Y la verdad es que cuando uno mira, imagínate, ¿no?, otros lugares, aquí no tenemos árboles, y ves que en muchos casos los bosques, ¿no?, cuando se queman, y lo terrible que es para la naturaleza, para la gente que tiene casa cerca y tal, y descubres que detrás de eso están seres humanos que por un placer inexplicable o desde luego poco responsable, pero cuando te das cuenta de que eso también ocurre en entornos urbanos y el coste que tiene eso, la incomodidad que eso supone, el peligro potencial que supone el que se pueda prender un fuego luego y trasladarse, yo que sé, a una vivienda, a un coche, a un vehículo con combustible, etcétera, etcétera. La verdad es que cuesta creerlo, pero desde luego la evidencia marca que esa gente existe y que está entre nosotros, ¿no? Por cierto, que hablando de incendio, en este caso de cosas negativas, también nos han llamado vecinos, que nos siguen llamando muchas veces de Arrecife, para mostrar la situación que se encuentra los alrededores del barrio, popular barrio de Los Alonso en Arrecife, que bueno, que dentro de poco va a ser una de las zonas más prestigiosas, o por lo menos que más van a crecer y a mejor en Arrecife, que es la zona de Garavilla, y esto estamos viendo a escasamente metros, esto es por detrás del microsistema, se ha convertido en una escombrera. Y eso son cosas que yo me quedo alucinado, ¿no? Hay una falta de convivencia Es que brutal, no es fácil, en estamos general, viendo esto, en los para que barrios lo de entienda, Arrecife. es la parte de detrás de la rapadura, para que lo entienda, la que da hacia el este. Y esa mirada tan progresista que tienen algunos con respecto a las bondades de Lanzarote, yo hace tiempo que no la percibo en la ciudad de Arrecife, en sus barrios. Sí es verdad que la mayoría de los barrios tienen una masa poblacional foránea, ¿no? Yo también me incluyo, aunque llevo aquí ya 21 años, pero que, bueno, esa sensibilidad también con el medio ambiente, con el paisaje, con el hábito del reciclaje, la limpieza de tu entorno pero más esto, inmediato, que es algo que ustedes llevan ocurre? supuestamente en el GNN, en el ADN, pues no se da por parte de muchas personas, que es que sienten absoluto desprecio. Pero porque estos son pequeñas obras de gente que hace, y seguramente de gente sin muchos recursos, que van con sus camiones. ¿Pero qué más dan los recursos si ahora mismo la administración pública te pone los medios para que esto no ocurra? Pero lo que quiero decir es que algo falla. Más allá de la falta de civismo por parte de los que lo hacen, también algo debe fallar para que la gente se vea más cómodo tirarlo ahí que ir a un sitio donde se pueda tirar. Una falta de conciencia colectiva. Pues no sé, yo desde luego lo que observo es que falta sociedad. O sea, aquí nos falta una entidad, o sea, por encima del individuo tiene que haber un ente que se llama la sociedad, ¿no? Y esa sociedad es la que llevaba a la gente a barrer el cacho de acera que tiene delante de su casa, es la que lleva a denunciar también, o sea, cuando ves un acto que es irrespetuoso con los demás, con el medio en el que estás, con el civismo, lo denuncias. Y yo noto, que más o menos coincido con lo que estaba diciendo hace un momento Usoa, que Arrecife se ha convertido en una ciudad de desarraigo, o sea, de gente que ni la quiere, bueno, no estoy generalizando, pero desde luego que no hay esos espacios de sociedad en los que uno recoge lo suyo, ayuda al que está al lado, vigila que lo que está mal también se penalice o que no se haga. Es decir, esa mirada del conjunto, a lo mejor también te conecta con lo que estábamos hablando al principio. Las cosas que están mal y que están sucias y que están desordenadas, más las destrozan, esa es mi teoría de siempre. Claro. Si ahora el ayuntamiento, viendo esas imágenes, que es impresentable, va, lo limpia, como ocurrió en la época, me acuerdo yo, de concejales anteriores de limpieza, que nosotros cada vez que mostrábamos una imagen, el concejal se preocupaba, iba, lo limpiaba, y esas zonas se mantienen ahora limpias. Por ejemplo, nosotros denunciamos mucho la zona de Puerto Nao, con el muelle de los mármoles, aquello era un desastre. Bueno, pues ahora está limpia. ¿Por qué? Porque se ha limpiado en 2 o 3 ocasiones y eso evita que la gente siga tirando. Pero claro, si tú ves que es una escombrera, pues todo el mundo cree que es una escombrera. Por cierto, que ha sido una noticia de estas veraniegas muy comentada en las redes sociales, sobre todo muy vista, y es la noticia que daba el Lancelot Digital ayer, que es esa famosa calabaza de más de 35 kilos de peso, todo un portento de calabaza, que me da que doña Pino Medina, que es de Las Breñas, ahí estamos viendo la calabaza, va a tener potaje para por lo menos un año. Nosotros hemos hablado con Pino, que precisamente es muy asidua de este programa y seguramente nos está oyendo, tiene 79 años, plantó creo que esta semilla casi de casualidad y le salió esa hermosa calabaza.
Ella es Pino, una vecina de Las Breñas que acaba de conseguir una impresionante calabaza de más de 35 kilos que se ha hecho viral por las dimensiones de la misma. La orgullosa vecina del sur nos explica cómo ha conseguido que una calabaza plantada al estilo convencional haya llegado a alcanzar semejante tamaño. La calabaza salió porque yo compré un poquito de calabaza en un súper y me gustó la semilla que venía y luego la puse al sol, la semilla, cuando se secó vine y la planté aquí en el arenadito, hice un hoyito y la enterré y empezó a salir y mire usted cómo se hizo y luego me dio esa hermosa calabaza. La octogenaria mujer nos cuenta que nunca en su vida ha visto una hortaliza o verdura tan grande y eso que lleva décadas cultivando su tierra. La cogido más pequeñitas pero redonditas, ya usted verá las que tengo allí en casa, pero así una grande, esta es la primera. Ya estoy contenta con ella y nerviosa porque yo no pensé en salir en la tele ni nada. Las amigas me han llamado felicitándome y dice, cuando la parta me mandas un cachito. Hombre, esto da por un montón. Para mí me sobra porque ya no me quedará muchos años de vida, pero eso da para muchísimos potajes. Esa es normal, esa es una calabaza corriente, pero la maravilla mía es que en Las Breñas no se ha dado nunca una calabaza así. Y por eso yo los llamé a ustedes para que Col la pusiera en la televisión, pero no esperaba yo de que viniera toda esta gente. Además de la espectacularidad de las imágenes, en la práctica, y más en el punto en el que nos encontramos en la economía, es una gran noticia, práctica, aprovechable, sana y muy rica. Bueno, Pino, pues va usted a tener la suerte, en fin, de tener calabaza para mucho tiempo. Y es verdad que cuando usted nos llamaba ayer, pues poníamos la noticia en el Lancelot Digital y la verdad que nos han llamado muchas productoras porque en fin, querían conocer precisamente esa calabaza y cómo creció, porque es verdad que ha habido alguna que otras calabazas más en Lanzarote de ese tamaño, pero Tomás, ustedes quizás no recuerden, Usoa por supuesto que tampoco, a no ser que hayan mirado la historia de atrás. Pero es verdad que Lanzarote antes, cuando salían las noticias de los periódicos de Gran Canaria, porque antes era muy complicado, no es como ahora, solo salía con aspectos de este tipo, ¿no? Una calabaza, una batata de 30 kilos, una calabaza de 40, pues todavía sigue interesando, fuera. Estoy rememorando, ¿no? Lanzarote está cogiendo el testigo a la antena, sí. O a la provincia de su tiempo. Sí, la antena sobre todo, Sí. Y la provincia también, la provincia sacaba mucho, porque ahí estaba Guillermo Tofan, el conocido periodista. Y bueno, porque también era un periodismo muy costumbrista, ¿no? Sí. Y muy popular. Y en este caso a mí es que me parece y también paternalista, porque son logros. No, pero son logros. No digo ahora, este digo caso... paternalista en aquel entonces, que era que Lanzarote pues Hombre, prácticamente no había otras cosas para comentar fuera de que no era la pues, actualidad era muy la rural. política estaba dirigida, claro. que iba a hablar de política poca cosa, claro. de cosas que pasaran en la economía, era que pues una calabaza grande, pero yo la verdad, y cómo lo cuenta la señora, con la ilusión cómo lo quiere, ¿no? Exacto. No, y que demuestra mimo, ¿no? Sí. No, y que lo estábamos comentando ahora, ¿no? Que la señora está nueva, porque tiene, claro. ¿cuánto? 79. Pero este tipo de cosas son las que hacen que la gente esté nueva. O sea, el dedicarte a la finquita, el tener ese tipo de ocupaciones, el estar activa, se le nota, ¿no? Tanto de conversación de cabeza como de espíritu, que este tipo de cosas la tienen renovada. El marido le decía, déjate dar la lata ahora a la gente con esto de la tal, porque el marido no quería, como gente de Lanzarote no le gusta mucho aparentar y tal, y ella se empeñó en llamarnos y precisamente ahora se está arrepintiendo porque creo que le han tenido toda la mañana mareado los medios de comunicación. Bueno, por cierto, hablando del municipio de Yaiza, una buena noticia para los camelleros. Fuimos de los primeros medios de comunicación en poner el tema de que no se había renovado las tarifas desde hacía creo que 11 años a los camelleros. Y ahora del sopetón pues van a lograr casi subirlo el 100%, de 6 euros a 11. Creo que hoy se celebraba precisamente el pleno del patronato del Parque Nacional de Timafalla, que es el que tiene que adoptar la decisión. Ahí estamos viendo imágenes de esa reunión Usoa hoy en el Cabildo de Lanzarote, donde, si no me equivoco, finalmente se aprobaba esa subida. Claro, bueno, yo desconozco el tema, es lo primero que tengo que decir y
por ser justa además con este sector, Sí. tampoco quiero comentar mucho. Como broma diré que los camelleros van a gasolina o qué. Porque, bueno, la tendencia a lo mejor de incremento de las tasas era necesaria porque es una actualización, ¿no? Que igual hacía tiempo que no se estaba llevando. Porque no los costes han subido. El forraje ha subido un 100%, según comentaba, en los últimos tiempos. Pero ya, ahora pero la subida no es pequeña, ¿eh? La subida no es pequeña. De 6 a 10 has dicho. De 6 a 10, pero bueno, por persona. Sí, ya, pero son 4 euros. 4 euros. 4 no, euros 11 euros, para porque amortizar, era 11 bueno, pues euros. el incremento del forraje. Ellos habrán hecho las cuentas, yo. No, ¿qué hombre, voy a han decir? subido los salarios, han subido todos los costes. Hombre, Yo los creo que- salarios difícil que suban. Date cuenta. Por la línea general lo que tenemos es una inflación de caballo precisamente porque no No, estamos... digo de cuando equiparados de en hace 11 sueldos. años ahora han subido los salarios, han subido los costes en general de la vida. Hombre, no es lo mismo el sueldo que ganaba seguramente los trabajadores de los camellos hace 11 años que ahora, ¿no? Yo te digo una cosa, que si alguien se quiere venir a sacar una foto con el exotismo de montarse en un camello y no sé qué cosa, pues si tiene que gastarse 10 euros no me preocupa lo más mínimo, porque efectivamente ha subido el coste de la vida, son 10 años en los que además han vivido, me imagino, durante 3 o 4 años, o 2, por lo menos Dos mínimo años, 2 2 años, dos años en los cuales esos animales han tenido que cuidarlos, han tenido que seguir trabajando con ellos, aunque no les hayan dado rendimiento, porque prácticamente la economía turística ha estado parada por todo el tema del COVID y bueno, pues sí, eso sí. Yo creo que se une turista ahí todo, ¿no? Se une que han pasado 2 años muy mal, porque como todo el mundo, todas las empresas, es verdad que gracias a unas ayudas que recibieron del Cabildo de Lanzarote, creo que era la alimentación, pues pudieron escapar más o menos, pero es que mantener los camellos es más difícil de lo que la gente se cree, o más costoso de lo que la gente se cree, ya no solo porque hay que hacerles controles sanitarios, veterinarios, sino que, en fin, yo creo que es importante porque estamos manteniendo una raza que es la raza del camello canario, ¿no? Pero que le hemos dicho muchas importante. veces, las medidas compensatorias están muy bien y yo creo que son plausibles, sobre todo cuando hablamos de este sector, el sector camellar, que es muy residual en general también en Canarias y tenemos de cierta manera la suerte de tener aquí pues un... Ahora mismo si no hubiera sido por el turismo, por los eso. camellos ya no existirían. Pero en que en los Lanzarote. mayores expertos también de Entre otras camellos cosas, a nivel internacional porque se utilizaban son de sobre todo- Lanzarote. ya, pero que hay que contar que los camellos se utilizaban, como bien saben todo el mundo, se utilizaba como herramienta de trabajo del agricultor. Era un animal de carga. Yo soy de los que... Ahora ya siguen siendo de carga, pero de turista, porque sabe Sí. que ha habido un debate también sobre Sí, este tema. hay un debate sobre eso y yo creo que, aunque no soy quien tampoco para hablarlo y no tengo los datos suficientes, pero así a primera vista y siendo además, habiendo visto camellos desde chiquitito, porque pasaban por delante de mi colegio, yo estudiaba Sí, en Yaiza, en Yaiza. porque iba para allá para el lechadero que tenían. En fin, creo que hay que dar una vueltita al asunto camellos en Lanzarote. O sea, creo que tiene más potencialidad que la de solamente dar una vuelta concreta, que bueno, que es quizás lo más rápido, lo más fácil, además ahora van a subir el precio. Yo Hombre, digo, muy bonito, y está ¿eh? bien. Muy bonito. yo no digo que yo no. solo he ido en mi vida una vez cuando era muy chinito. Yo no digo que no, pero ahora que cada vez más hay un turismo experiencial, que lo que quieren vivir experiencia, por ejemplo en La Palma hay una finca de plátanos a donde tú vas allí al plátano, no sé qué, a todo el proceso y llevas a los niños. Yo creo que eso, o sea, esa convivencia con el camello, porque indudablemente lo que hay que hacer es algo hay que hacer para que se mantenga la raza y para que se mantenga el vínculo que hemos mantenido durante siglos los lanzaroteños y los canarios orientales especialmente con este animal, ¿no? Y como ya el campo no está o no tiene rentabilidad, pues tendrá que ser otro. Pero sí creo que, obviamente, manteniendo la raza, pero también el bienestar animal y dándole una vueltita, se puede hacer más cosas con el camello. Pero bueno. De todas eso, maneras, yo digo que los primeros especialistas que les tendrán- interesan cuidarlo bien son a los propios camelleros y de hecho hay que reconocer que los camellos dan gusto verlos, limpito, en fin, que yo creo que los camellos están muy bien conservados y bien tratados. Otra cosa que evidentemente, claro, si ahora pues hay gente que dice que no deben cargar, aunque sean animales de carga, porque usted cuando, en este caso no aquí, pero usted lo ve en el Sáhara o en el Ayun, que yo iba sobre todo a pasar temporada y los camellos sobre todo se utilizaban también para comer. Era una carne de camello. Que siempre me ha extrañado que en Lanzarote no se utilizara. existiese No. eso, porque mira que alguna vez hambre habría como para, Sí, sí, como sí. para querer Pero comerte un camello. porque se considera tener un camello. Quizás era más valioso el trabajo que era claro, la familia que tenía un camello
O, en fin, eso de tener una herramienta de Pero trabajo. se tener intentó una durante paramecánica. la presidencia de Pedro Sánchez, hubo un proyecto muy interesante para constituir un matadero precisamente de carne de camello, y a la vez algo que ya se está haciendo en Fuerteventura, Sí, que es el leche. tema de la leche de camello, que también debe de tener pues unas peculiaridades y Sí. que es muy como producto alimentario, ¿no? Tiene mucho tirón, ¿no?, en el mercado. Sí. Entonces, estos intentos se hicieron incluso hasta viajes a la zona de Marruecos para comprobar cómo incluso se podían establecer líneas de comercio y bueno, eso quedó ahí, en el aire, pero sí me consta que al menos se redactó un proyecto y está sobre papel. Bueno, lo cierto es que los camelleros me imagino que ahora estarán tranquilos, es una vieja reivindicación, la de subir de precio, ha subido todo y me imagino que ellos también tienen derecho a subir. Y, hombre, yo creo que 6 euros, sinceramente creo que se había quedado muy barato el viaje de una persona. Cuando usted paga por cualquier atracción, ahora en cualquier sitio paga 10 o 15 euros, es decir, que no creo que sea tampoco nada extraordinario. Ya lo veremos con el tiempo, de todas maneras. Por cierto, que el Fuerteventura, lo dije al principio, ha sido condenado a 4 meses de prisión, de cárcel, y en este caso también a 3.000 euros de indemnización, a un concejal, en concreto a José Juan, ahora no se me olvidó el nombre, José Juan Herrera, Velázquez era su padre, que era muy conocido en Asamblea Majorera. En este caso, aquí estamos viendo al alcalde, que hoy no le ha quedado más remedio que cesar a su concejal. Hay que decir que esto puede crear una crisis de gobierno en Puerto Rosario, Tomás. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo precisamente a la persona que fue condenada, a José Juan Herrera. En este caso, insisto, digo, se ha creado una crisis de gobierno porque finalmente el grupo de gobierno no le ha quedado más remedio que cesarlo. Y digo que no ha quedado más remedio porque hasta el final el grupo de gobierno ha defendido la inocencia hasta que la justicia se pronuncie, que yo creo que es un buen criterio que se debe seguir. Es verdad que ahí hay 2 partidos que forman el grupo de gobierno, que es el Partido Socialista y Podemos, sobre todo este último, que precisamente es muy duro contra los contrarios, contra los partidos que tienen esa misma situación, como es el caso de Coalición Canaria y Partido Popular, que sí mantienen que hasta que no hayan condena en firme, pues en este caso una primera condena, pues no deben de dejar sus actas ni dimitir. Antes de entrar en la valoración política, yo creo que esto demuestra que estas situaciones, ¿no?, de acoso, de acoso hacia las mujeres, de machismo flagrante, ¿no?, se observan en todas las facetas de la vida, incluida también en la política, ¿no?, porque por lo poco que he podido leer en los medios de comunicación, pues este señor, no sé por qué consideraría él que él, a lo mejor por ser concejal o no lo sé, tenía derecho a estar acosando a una persona que además tenía que trabajar con él en su día a día, porque también estaba trabajando como asesora, quizás a lo mejor aprovechando ese escalafón, ¿no?, del concejal frente al asesor, y ante las reiteradas muestras de esa persona, de la mujer en este caso acosada, de que no tenía ningún interés de tener ninguna relación con él, y seguía insistiendo, generando pues ese malestar, esa incomodidad que se da en la política, que se da en las oficinas, que se sigue dando en la calle y que se sigue dando un montón de situaciones y que hay que cortar, y que cuando estas situaciones se dan y se muestran en este caso en los medios de comunicación, está bien que así sea, para que nos demos cuenta de que esta es una realidad que sigue existiendo, la de hombres que consideran que por su papel de hombres o bien por ser concejal o cualquier otra peculiaridad tienen derecho a acosar a las mujeres. Luego, con el tema de la valoración política, hombre, yo creo que eso, precisamente la ejemplaridad tiene que empezar por la casa de cada uno. Yo creo que hay que decir, Tomás, que este tipo de cosas ya se dan mucho menos, ¿eh? Antes era mucho más habitual. Mucho menos. Supongo, yo conozco la realidad actual más que la de hace un tiempo, ¿no? Porque a lo mejor no estaba tanto en otras cosas, pero sí sigo teniendo... Pero antes no se denunciaba, claro, lo que quiero decir. Sí, y a lo mejor normalizábamos cosas que no tienen de nada de normal, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, estuve en los carnavales, por poner un caso, de Santa Cruz de Tenerife y demás, y tengo amigas que estuvieron incómodas durante un rato bueno de la noche porque sigue habiendo tipos que se creen y con dicen, el derecho... porque se bebe, porque yo bebo y yo sé delimitar incluso bebido donde están los límites de la dignidad de esa persona que tiene todo su
derecho a ser resguardada y a no molestarla si no lo desea, ¿no? Pero bueno, sigue pasando. Y digo, y la ejemplaridad tiene que empezar, y más en la política, por la casa de cada uno. Es decir, si estamos en contra y somos conscientes de este tipo de actitudes, no sé en qué punto tiene que estar. Cada partido ha establecido sus códigos éticos y demás, aunque luego no los cumplen, aunque no lo respeta cuando les toca, ¿no?, a lo más sensible que es el poder, al poder ser desalojado, porque además este señor es el que da un poco la mayoría, ¿no?, al gobierno de Puerto del Rosario. Pero yo creo que está claro que estas cosas tienen que ser condenadas y que tienen que estar fuera de lo cívico, porque no es cívico lo que hizo, y además dentro del propio ayuntamiento. Más allá que aquí siempre pues, la oposición aprovecha, el que está en el poder defiende, en este caso al acusado, inicialmente digo, después ahora no le ha quedado más remedio que tomar una decisión que, vamos, que sería impresentable si no lo hubiera adoptado, ¿no?, que era le ha retirado en este caso las competencias que tenía pero en el grupo de gobierno. Es que la imagen de este señor ya está dañada, ¿no? Y luego eso, reiterarnos en que, según la jueza, es un delito continuado de acoso sexual. Me llama la atención que haya tenido que ser cesado y que todavía en el ámbito político y público, de las administraciones públicas, que estos señores van y vienen, o sea, que no son propietarios de esas organizaciones que pertenecen a la ciudadanía en su conjunto, pues no se marche por sí mismo. Es decir, que no hubiera dimitido ante pues esta sentencia, ¿no?, o esta condena, efectivamente. Y luego el tratamiento en los medios de comunicación. Oye, bueno, pues lo podemos hacer todos, porque al final también formamos parte un poco de este juego, ¿no? Que es esa doble lectura de las circunstancias. Parece que estamos más preocupados, no tanto por el hecho de que este señor haya sido señalado como un acosador sexual de una chica que trabajaba para él, sino la consecuencia que tiene precisamente esta condena en la estabilidad política de este ayuntamiento, ¿no?, de Puerto del Rosario. Entonces ahí es donde, claro, pues nos tenemos que tomar las 48 horas de reflexión del señor alcalde, el movimiento de fichas en el tablero político, etcétera. Y es triste, la verdad, que tengamos que seguir haciendo estas cábalas. Bueno, el alcalde Juan Jiménez del Partido Socialista, insisto, que inicialmente incluso fue también, se vio envuelto en este caso de manera indirecta, fue denunciado también por omitir, en este caso, lo que consideraba la trabajadora, que era defender sus derechos. En este caso se le comunicó y él, según la trabajadora, no hizo nada. Él lo ha desmentido, él dice que siempre, claro, en un tema que él no puede ser juez ni parte, pues bueno. Pero lo cierto es que finalmente se archivó la denuncia contra el alcalde, que hoy ha dicho esto tras tomar la decisión de quitar las competencias al que era hasta hace poco su compañero del grupo de gobierno. Se ha tomado una decisión pues de apartar al concejal condenado por esta causa, de manera que estamos en un nuevo escenario institucional derivado de esa decisión. El equipo de gobierno lo que ha hecho es mantener una postura de pleno respeto al proceso judicial desde el principio, independientemente de la incertidumbre que pudiera generarse a raíz de saber o no saber cuál iba a ser la sentencia, que ya conocemos, como es público y notorio. Nosotros lo único que defendemos son los procesos judiciales. No temo nada, es decir, no es algo que me preocupe especialmente. Yo vuelvo y repito que lo que entiendo que es importante es la defensa de la gestión de los intereses públicos, del bien común de los vecinos y las vecinas de Puerto del Rosario. Quien lo haga no es tan importante. Si lo hace el grupo de gobierno actual, está bien. Si lo hace otro, estará igual de bien. Yo creo que eso no es lo relevante en sí. Yo creo que lo importante es que estén a buen recaudo y se salvaguarden los intereses públicos, los intereses generales de los vecinos y las vecinas de Puerto Rosario. Quien lo gestione, se viene haciendo desde hace 45 años por distintas corporaciones y no es ningún problema. Siempre la gestión sale adelante de alguna u otra manera, independientemente del cariz que tome cada corporación, cada mandato. Y nosotros pues hemos estado estos 3 años, creo que podremos estar el resto de la legislatura hasta las próximas elecciones y vamos a seguir gestionando, que es nuestro deber y nuestra obligación, los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de Puerto Rosario.
en una aventura que no sabía ella tampoco cuál era el cariz judicial del mismo. Entiendo que también ha estado sometida a muchas presiones, a juicios sociales, como cualquiera que lo hace en el ámbito mediático en casos similares al de ella, y espero y deseo que esté bien. Yo no lo digo por esta señora, en absoluto. No sé si me estoy explicando bien. Y vamos a ver, desde principios de esta legislatura, pero no desde principios, desde hasta anteayer, ha habido continuos intentos de desestabilización política al Ayuntamiento de Puerto Rosario. Yo no digo que se la haya utilizado a ella para ese fin, pero sí es cierto que partidos de la oposición lo han intentado continuamente. Con este caso de trasfondo, pues es posible, porque se ha utilizado el caso para desestabilizar, claro que sí, es evidente. Bueno, es evidente que todos los partidos políticos utilizan este tipo de cosas para desestabilizarse y la oportunidad, eso es evidente, y que por desgracia al final lo que es más importante, que es el derecho, que en este caso lo mal que lo pudo pasar esa persona, al final pasa a un segundo grado. Pero es cierto que lo que dice el alcalde, que puede tener su razón, de que efectivamente estas cosas se utilizan políticamente siempre por la oposición, es evidente que si fuera al revés hubiera sido utilizado igual o peor. Yo veo que a mí no sé, cuando estamos, es eso, no se puede convertir lo principal en secundario y por mucho que para este señor, para el alcalde, su grupo de gobierno, su poder, el tener la alcaldía de Puerto del Rosario y todo lo demás, puede ser lo más importante del mundo, pero no lo es. O sea, cuando estamos ante un caso de acoso hacia una mujer y encima en el ámbito público de un concejal hacia su asesora, aprovechando esos resortes de poder que tiene, o sea, no queda otra que la de ser consecuente con el discurso que se pronuncia cada 2x3, que se pronuncia en los programas electorales, que se pronuncia cada Día de la Mujer y en un montón de situaciones en las que cuando pueden se llenan la boca hablando de los derechos, en este caso, de las mujeres. Entonces, y luego no se inestabiliza, pero vamos a ver. Entonces, si entra otro concejal, ¿qué es lo que...? Porque yo, desde mi punto de vista, alguien que no ha sido cívico en su comportamiento, que ha puesto en duda incluso la integridad de un ser humano, en este caso de una mujer, poca representatividad democrática puede tener esa persona. ¿Pero tú crees que debe dimitir? Porque la sentencia no le obliga a dimitir. ¿Pero qué pasa si dimite? O sea, ¿cuál es el problema si dimite? ¿No viene otro y no apunta al gobierno este o qué? No, porque la que viene precisamente es la acosada. Claro, es que, vamos, tenemos aquí un galimatías. Entonces, claro, si viene la acosada, pues dirán los otros, hombre, pues aquí... claro, es que todo esto se ve desde la perspectiva que cada uno quiera verla. Yo lo que digo es que muchas veces, Tomás, y eso es una reflexión que tenemos que hacer, es que al final se utilizan el tema de las mujeres también de manera que es para utilizarlo políticamente, por uno y por otro. Me refiero que al final no importa precisamente si ha sido acosada o no ha sido acosada. ¿Cómo que no importa, perdona? No importa, me refiero que políticamente a esos partidos que inicialmente, cuando la presunción, dijeron que la presunción de inocencia de este señor, lo que ellos dijeron es que no tenía por qué dimitir ni echarlo del grupo de gobierno. Bueno, porque puede primar la presunción de inocencia, pero ya estamos hablando de un delito y que esto no es un circo en el que de repente le crecen los enanos. Es que es una mala práctica de una persona de inocencia. Y yo creo que eso es justo, en defender la presunción su de exceso inocencia. de poder hacia otra. Y es así. Entonces, no le vayamos a poner cajas destempladas, ¿no? ¿Pero tú crees que debe dimitir? Este señor, abandonar su acto. Lo primero que he dicho es que este señor tendría que marcharse, no sé, por dignidad personal, ya. Y si no quiere estar además como en el punto de mira constantemente. Debe pedirlo. Es que este señor que acabamos de escuchar, que es el alcalde, tiene también la obligación de trabajar por constituir una estabilidad que le reporte una mejor imagen que la que ahora mismo se está dando. Colateralmente, como consecuencia de la acción puntual y personal de este señor, que yo no le voy a hacer al alcalde corresponsable, ¿no? Y que no puede haber un efecto dominó tampoco, pero por favor, revisionismo, efectivamente, con lo que decía Tomás, el propio argumentario del Partido Socialista al respecto. Bueno, pues ya veremos cómo acaba este asunto, se lo iremos contando porque creo que puede tener incidencia importante en Fuerteventura. Creo que el alcalde se ha visto muy presionado por la dirección regional, que evidentemente, y también Podemos ha visto a su representante muy presionado por la dirección regional, porque era evidente que no podía mantenerse, al menos en el grupo de gobierno, ni un minuto más. Es cierto que ahora no se sabe si va a continuar, porque él no tiene por qué
dejar su acta de concejal, entre otras cosas porque la sentencia no es firme. Por lo tanto, no sé si el grupo de gobierno exigirá que deje su acta. De momento no lo ha hecho, es decir, ni el Partido Socialista, ni Podemos, ni Nueva Canaria, ni Ciudadanos, y ya veremos lo que ocurre. El trasfondo que yo he hablado de récord, que esto es más también una consecuencia, en fin, de un juego político para tratar de desbancar al Partido Socialista que gobierna en Puerto de Rosario. Vamos a publicidad 2 minutos y regresamos. Bueno, pues ya tenemos la concejala, en este caso en la oposición de Arrecife, que siempre me equivoco y tengo miedo de decir si pertenece a Lanzarote en Pie o a quién pertenece. Leticia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes, de momento soy de Leticia Padilla. De momento. Sí. Pero bueno, pero el otro día leía por ahí que Esto ya es distinto. habías creado el partido Lanzarote en Pie. Yo soy concejal de Lanzarote en Pie y Podemos, que es el nombre de una coalición. Y soy concejal de la coalición. ¿Y ahora has creado el partido Lanzarote en Pie? Sí, hemos dado de alta el partido para un poco darle continuidad al trabajo realizado los 3 últimos años en el ayuntamiento. Y continuidad de mi primera parte de concejal desde 2015, ¿no? ¿Y temes que la gente de Podemos, con los que tú te presentaste en coalición, pueda considerar que ha sido una deslealtad? No, la creación de Lanzarote en Pie. La deslealtad viene cuando Podemos decide retirarse de la coalición y actuar como partidos propios en lugar de coalición. La deslealtad la tienen ellos, no yo. Decir, mis futuros políticos no dependen de ahora mismo de ellos. Así que ellos pueden molestarse con lo que quieran. Sobre Nosotros este no nos va a ¿quieren impedir. matizar Lanzarote algo? en Pie existía antes de la coalición. Lanzarote en Pie se da un poquito, se hace conocer a nivel oficial como un grupo de trabajo. ¿Y lo liderabas tú? No, liderábamos un montón de gente. El 14 de febrero de 2019 se dio a conocer. Y optó por después presentarse en coalición con Podemos. Claro, exacto. Digo para aclarar, porque es un medio lío que la gente muchas veces no entiende. Tomás, no sé si sobre este tema... Sí, no, es que claro, con el medio lío, Leticia, yo no sé si ustedes, bueno, la gente que está ahora hablando, me imagino ya, ¿no?, en este año preelectoral, sobre qué expectativas tiene el espacio político que está pues a la izquierda, ¿no?, progresista, de concurrir a las próximas elecciones, ¿no? Porque claro, ustedes han generado un nuevo partido. Hoy escuchaba también Más Canarias, que creo que ha tenido también su proceso interno, que es, digamos, el partido de Íñigo Errejón, pero su grupo que trabaja aquí en Canarias, y también como que ya tiene su presidente y su no sé qué, o sea, toda su estructura. Tenemos Podemos, tenemos a nivel estatal a Yolanda Díaz con el proceso de escucha, pero claro, hay un rebumbio ahí, tanto de Somi ya desapareció, ¿no? Sí, no lo sé, todavía aparece, pero hay un rebumbio de siglas, de términos, en fin, de liderazgos también, que luego a la hora y a menos de un año de las elecciones habrá que concretarlo en algo. ¿Tú cómo lo ves, ese panorama de aquí a un año? Hombre, yo tengo la sensación un poco de que ellos van a ir bajo el mismo paraguas, un poco como pasó en Andalucía, ¿no? Al final la izquierda es lo que es, cada uno lucha por sus siglas y después, de cara a las elecciones, nos unimos para unir votos, porque al final lo único que hacen es intentar sumar los poquitos votos que tienen cada uno. Y el problema de todo esto es que después de las elecciones se olvidan que han ido juntos a las elecciones, como ha pasado con nosotros, con Podemos, y de repente te presentan 2 consejeros en el Cabildo que se hacen llamar de Podemos cuando no lo eran, cuando se presentaron a las elecciones, ¿no? Y Podemos quiere abanderar, por ejemplo, pues el trabajo que se hace desde la institución a pesar de haber ido juntos. Si tú miras bien, Lanzarote en Pie es una continuidad de lo que ha pasado en los 3 últimos años, no es algo nuevo. Lo único que, en lugar de ir esta vez en coalición, vamos solos. Pero es una continuidad, no es algo nuevo que de repente surge... ¿Pero la intención es ir también a las elecciones en solitario? Sí, por supuesto, porque tenemos muy claro... ¿A nivel de toda la isla o solo en Arrecife? Vamos a intentarlo. Estamos trabajando para presentarnos a nivel de la isla, para que sea un partido que al final nace en Lanzarote, y tomé decisiones aquí en Lanzarote. El problema que he tenido con el partido, por ejemplo, y esta es un poco una de las razones por las que yo me fui, es que las decisiones no se tomaban aquí. La política del barrio de Valterra o las mociones que yo puedo presentar sobre las viviendas de Titerroy no se tomaban aquí. A nosotros nos imponía un poquito seguir la línea que pueda dirigir desde Tenerife, desde Gran Canaria o directamente desde Madrid. Algunas propuestas no podía apoyar o algunas propuestas no podía rechazar justamente porque no le venía mal a los de arriba, no le venía bien a los de arriba. Sí, porque iba en contradicción con esas medidas. Y un poco hemos demostrado
los 3 últimos, que se pueda hacer una política local, municipalista, barrionalista, le diría incluso, desde los barrios hasta el ayuntamiento, ser la voz de quien no la tiene al final, que para eso nos presentamos a políticos. Y vamos a hacerlo desde Lanzarote en pie. Sí, precisamente le quiero preguntar por esto último que acaba de comentar, ¿no? Y también por su opinión política con respecto a sus excompañeros, vamos a decirlo así, porque al final, no sé, acaba casi de decir que esa parte de Podemos, al menos en el Cabildo de Lanzarote, son unas marionetas, unas sucursales, ¿no? En principio, del partido a nivel regional o incluso estatal. Y teniendo a Elena Solís precisamente en el punto de mira, después de lo que ha trascendido con el tema del rally, su posicionamiento, ¿cómo lo ve usted? ¿Tiene una salida argumentativa ante la opinión pública? El hecho de quedarse, pese a que ella misma haya reconocido que ha sido desautorizada, apartada y vaciada en sus capacidades de gestión directa en las áreas que tenía bajo su tutela. Bueno, yo creo, y esto ya es opinión personal, que Elena Solís no lo está haciendo mal. Elena está siendo coherente con su política, como activista además, porque es activista y defiende el medio ambiente, y han metido de consejera no electa en el Cabildo a algún activista que ha defendido desde hace muchísimos años una postura muy clara. Entonces ella, yo creo que de todo el Cabildo es la persona más coherente con lo que defiende, guste o no. Ya no entramos en lo de si me gusta lo que defiende o no me gusta. Es coherente con su política. Lo que ha pasado con Podemos, porque lo voy a llamar así, que ellos ya no están en Lanzarote en pie desde hace tiempo, es que están callados. Son marionetas, lo has dicho tú mismo. Son marionetas completamente. Estar en este grupo de gobierno ha hecho que ellos pierdan completamente su identidad como partido. Completamente. ¿Por qué? Porque pierden mucho, porque perderían muchísimo apoyo, muchos asesores, y al final es una fuente de financiación eso para poder mantener una asamblea o un partido político. Entonces han perdido completamente identidad y han perdido la poca fuerza que tenían en la oposición, estando en el gobierno no la tienen. Lo único que hacen es, o por lo menos lo que veo yo, es salir en los medios de comunicación, estar presentes en algún evento, 4 fotos y se acabó. No hay política. Yo no veo política. Pero Leticia, y ya con esto termino con el tema de la proyección de cara al próximo año electoral, puede tener lógica lo que estás comentando, o sea, efectivamente pues Podemos es una estructura que tiene, ¿no?, a nivel autonómico, estatal, que las decisiones a veces pues pueden o piramidal, no, piramidal, pero eso, piramidal por lo menos es, todo eso está bien, pero ¿no sería un poco traicionar el espíritu con el que nació Lanzarote en pie? Porque precisamente Lanzarote en pie nace como un espacio de trabajo en el cual se integrasen personas, partidos, organizaciones con la voluntad de generar un espacio amplio, ¿no? Y sobre todo de cara al electorado de a pie, es decir, a la persona que está pensándose su voto y que no solo es que a lo mejor no vote ni a unos ni a otros, sino que a lo mejor la división del voto, que eso se ha visto en la izquierda. Entonces, esa propuesta que ustedes hacen de ahora acudir a las elecciones en solitario, no, y lo de traicionar no el término peyorativo, sino incluso desde el punto de vista operativo. ¿Es operativo que varias izquierdas se presenten en la misma institución al mismo tiempo cuando sabemos quiénes son los que votan, que al final tampoco es la inmensa mayoría de la población? Se van a presentar las próximas elecciones varias derechas también. Es decir, es que es así. Esto es lo que... ¿Sabes lo que pasa, Tomás? Que yo fui una de las que más defendió la unidad de la izquierda en 2019, aposté por la coalición en 2019, pero me doy cuenta de que no funciona cuando tus socios de camino, tus socios dentro de esta coalición, no son respetuosos con la coalición. Lo que ha pasado en Andalucía no es que hayan creado algo nuevo para trabajar juntos, es que se han unido solamente para sumar sus pequeños votos. Y esto es lo que nos ha pasado en 2019, el dolor tan grande, lo que ha provocado mi salida de Podemos es el no respeto al trabajo común, el no unirnos realmente para llevar a cabo políticas sociales de izquierda progresista en las instituciones. Lo que no puedes hacer es presentarte con colectivos, con asociaciones, con sociedad civil a las elecciones pidiéndole el voto, pidiéndoles apoyo en tu campaña y pasado las elecciones ignorar completamente a esta gente. Entonces lo que vamos a hacer desde Lanzarote en pie es respetar este espíritu de trabajar con sociedad civil, con colectivos, con vecinos sin afiliación política. Lo que pasa es que esta vez pues sin partidos políticos que pueda, una vez pasado las elecciones, volver a traicionarnos y luchar más por sus siglas y sus colores políticos que por la ciudadanía que les ha dado el voto.
Bueno, pues ya veremos. De esta manera está hablándose que hay una especie de crisis de la izquierda en general, ahora mismo en toda España. Vamos a ver aquí, porque evidentemente a ti se te va a valorar por la labor que has hecho en el Ayuntamiento de Arrecife. Y ya veremos si finalmente pues, el ciudadano de a pie considera que has hecho el trabajo que tú habías prometido, porque muchas veces hay que valorar lo que tú habías prometido en las elecciones y lo que se ha cumplido, ¿no? Y muchas veces se puede cumplir cosas o no, pero es verdad que tan limitado como estabas tú con Podemos, pues me imagino que era más complicado, ¿no? Cumplir tu propio programa electoral. Era complicado porque ellos mismos no lo cumplen. Es decir, Podemos no cumple con su programa electoral. Ahora que vengan a hablar de vivienda, que vengan a hablar de política social, te iba a hablar ¿no? ahora ya para cambiar de tema. De vivienda, de dependencia. Vemos que ellos estando en el gobierno de Canarias tampoco han hecho gran cosa, Hombre, ni María tampoco del han Río, apoyado, ¿no? Por mencionar, a modo de recordatorio, Sí. algo que vino a decir aquí, que por cierto, ¿hace cuánto que no viene? Por Bueno, cierto. le hemos llamado, ya nos hemos Ya no cansado. sé ni a Lanzarote Nos hemos cansado ya o porque directamente siempre a tiene Lanzarote. alguna excusa para no venir. Ya. Bueno, María del Río, ahí sentada, un día nos comentó que iba a abrir una oficina itinerante para recoger las quejas e incluso hacer de servicio de asesoramiento a la ciudadanía, teniendo en cuenta que muchas veces el gobierno regional lo vemos como un ente abstracto, como muy lejano ahí en la estratosfera, ¿no? Y ella misma también nos decía que iba a compartir un piso de estudiantes y a comer macarrones para ahorrar. Esto de la oficina, bueno, por preguntar por cosas concretas, ¿existió en algún momento? Con los macarrones. Nada, los macarrones no sé, eso ya se lo preguntamos a María del Río. Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Pero esto es una muestra más. Yo como concejal del Ayuntamiento de Arrecife me he reunido con ella en 3 años 2 veces. Y jamás se ha tenido en cuenta las propuestas de Arrecife para el Pero te has defraudado porque tú eras muy cercana a María, ¿eh? Sí, me sentí un poco... Hombre, cuando... No es fácil la militancia. En la militancia en un partido no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en un grupo con gente con quien tiene afinidad, con quien no tiene afinidad. Pero cuando yo realmente empecé a enfrentarme a problemas políticos y personales dentro del partido, pedí ayuda y una ayuda que no recibí, a la que yo me vi muy sola y esta es la razón de mi baja. Y me enfrenté a las consecuencias de mi baja, con la cabeza bien alta. Y siguen yendo a por mí casi 1 año y medio después, pero da igual, me enfrento a mi baja porque realmente... Te han tratado de prestigiar, ¿no? En muchos foros. Y lo siguen intentando. Es decir, es completamente normal y si hablas con muchísima naturalidad que Óscar Noda, por ejemplo, pueda pasarse a Nueva Canaria, lo he escuchado en un montón de tertulias, pero que yo me dé de baja de militancia en un partido político ha sido un escándalo. Se me ha tratado de tránfuga, de traicionera, de cosas peores. Pero hay una parte, y a lo mejor estamos dándole muchas vueltas a esto, pero hay una parte de trasfondo de todo esto que a lo mejor la mayor parte de los lanzaroteños se lo pierde, que es cómo es posible que tú, que eras no sé cuál es el cargo exactamente, pero coordinadora o a nivel municipal en Arrecife, ¿cómo es Era coordinadora municipal. Coordinadora. Sí. O sea, tú que Era eras secretaria municipal. Tú siendo de la estructura municipal o de la estructura de Podemos en Lanzarote, has sido quien ha terminado, como acabas de decir tú, poco menos que vilipendiada por parte de la organización, mientras que gente que se presentó como independiente, que no tenía nada que ver con Podemos, porque los 2 consejeros que hay ahora mismo de Podemos en el Cabildo, ninguno de los 2 eran de Podemos cuando fueron las elecciones en las que se presentaron, ¿no? Es decir, ¿cómo se produce? O sea, porque ahí tiene que haber cuestiones también que trascienden de lo político, ¿no? O sea, no sé, porque que quien estaba dentro de la estructura termine fuera y quien estaba fuera termine dentro. Los que más de Podemos eran, ahora no quieren saber nada, y los que menos de Podemos eran, ahora son los que llevan la chapa. ¿Qué pasó ahí? Que no entendieron la crítica y ni las aceptaron tampoco. Yo cuando empecé a denunciar internamente, porque yo antes de mi baja no hablaba, vamos, lo pueden decir, no hablaba mal del partido, jamás, porque hay que respetar un poco los compañeros y que los debates sean internos. Cuando yo empecé a decir que se estaban incumpliendo el programa electoral, cuando empecé a decir que se estaban incumpliendo los estatutos del partido, porque se estaban incumpliendo los estatutos, y cuando empecé a quejarme internamente de lo que estaba haciendo mal, se estaba haciendo mal, se me puso la cruz, simplemente. Intentaron callarme, y como yo no soy de callarme, y me cuesta muchísimo cuando soy parte de algo, ver cómo va a la deriva, cómo están siguiendo un camino que no es bueno para el partido, no quisieron escuchar. Y los resultados ahí están, que están perdiendo gente, que están perdiendo apoyo, y que cuando yo anuncio que doy de alta al partido, se me acerca la gente para afiliarse. Esta es la diferencia. Cuando tú trabajas realmente
con tus promesas electorales, cuando cumples con tus vecinos, que estás en los barrios, que estás en la calle, cuando les recibes día a día en tu oficina y tratas de dar solución a través de emociones o a través del trabajo diario a los problemas de la gente, los resultados están. Y cuando tú te alejas como político de la realidad de la calle, de la realidad del barrio, y vas incumpliendo sistemáticamente tu programa electoral y tus propios estatutos, el resultado está en que Podemos a las encuestas pero va para abajo. Y no sube, no solamente en Canarias, el problema es que baja en todos lados. Y lo hemos visto en Andalucía, que a pesar de la unión de todas estas izquierdas, no funciona. Este modelo tiene que cambiar. Si ellos no son capaces de trabajar juntos y de unificar esta izquierda de una vez, no nos queda otra que apostar por los partidos locales, municipales y barrionalistas. Trabajar con los vecinos y punto, directamente. A nivel del Estado sí está claro que Podemos está perdiendo fuelle y está claro que incluso se están replanteando hasta la propia marca, igual que Ciudadanos, que son dos de los partidos precisamente que rompieron lo que eran los partidos tradicionales, la vieja política, pero cada vez van perdiendo fuelle. Algo habrán hecho mal esos dos partidos. Pero me gustaría cambiar, porque nos queda poco tiempo, el tema de la vivienda. Tú siempre te has considerado una persona, en fin, que ha luchado para que el Lanzarote, pero sobre todo Arrecife, contara con vivienda. En este caso, es verdad que llevamos 20 años prácticamente que no se ha construido una sola vivienda social en Lanzarote. Parece el gobierno de Canarias ha prometido que se va a construir pues del orden de las 500, 600 viviendas entre Arrecife y otras zonas como Yaiza y tal, pero lo cierto es que han pasado 3 años y todavía no se ha construido, que yo sepa, ninguna. Nada. La última noticia que tengo es que se ha sacado a licitación el proyecto de la vivienda. El problema, yo creo que... De las de Arrecife. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que hace 7 años que soy concejal, 7 años que soy concejal y empezaba a hablar del problema de la vivienda y la falta de vivienda en Arrecife hace 7 años. He presentado propuestas muchísimas sobre este tema. Hoy, después de una pandemia como la que hemos pasado, después de la subida de los alquileres y de la dificultad que tiene la gente para pagar, para llegar a fin de mes, no creo que lo que proponga el gobierno de estas viviendas sociales sea la solución inmediata. Es una solución. El problema es que estas viviendas sociales, muchos de los trabajadores pobres, como los llamo yo, que no llegan a más de 1.000 euros al mes, 900, 1.000 euros al mes, van a poder acceder a ella porque superan el baremo que marcan los servicios sociales y las necesitan. Entonces, la solución realmente es sacar viviendas sociales a las que no va a poder acceder mucha de la población que trabaja y que, pues, le digo, son trabajadores pobres, o realmente hay que plantear una política real de vivienda, porque según los datos que me han dado, pues según los datos que me han dado, en Lanzarote hay casi 10.000 viviendas vacías. Entonces, 10.000 viviendas vacías podrían, con acuerdos con propietarios, con acuerdos con herederos, desde las instituciones, sea Gobierno de Canarias, sea Cabildo o Ayuntamiento de Arrecife, que es lo que ya he propuesto por lo menos 3 veces el Ayuntamiento, en mi caso, crear una agencia de alquiler municipal o insular que haga puente entre propietarios de estas viviendas vacías y la institución para asegurar un alquiler a las personas que tienen sueldos bajos o que no tienen ingresos ninguno y la seguridad al propietario de que el alquiler se va a cubrir sí o sí, que la persona se quede sin trabajo. Y eso para mí tiene una ventaja social que es importante también. Y dejamos de ocupar suelo. No solo ocupar suelo, también para mí es importante el que no se formen como zonas en el extrarradio, de guetos, de gente. Totalmente. Y yo creo que lo mejor es insertarlo en medio de todo el mundo. Pero que esto no lo invento yo, esto funciona en otros municipios, por eso digo, tanto en Canarias... Esa idea que claro, creo que existe, yo creo que es buena, pero es verdad que más allá de eso, que puede ser una política que a lo mejor en 3 años el gobierno de Canarias podía haber habilitado para ya empezar en esto. Exacto. No digo que no va a poder construir esta vivienda, ¿hasta cuándo? ¿Hasta no quiero que se confunda, ¿no? Yo no he dicho que no sean necesarias, hay que construirlas porque son necesarias. Lo que pasa es que hay gran parte de la población que no van a poder acceder a ellas. Hay 2 años de lista de espera para vivienda social. Con 500 viviendas no vamos a cubrir la necesidad, primero de vivienda social y segundo porque no podemos obligar a los propietarios a bajar sus alquileres
hombre, a través de incentivos fiscales, quizás el ayuntamiento sí pueda, a cambio de una rebaja, una bonificación en el IBI, quizás podamos solicitar al propietario que vayan bajando los precios del alquiler, pero esto significa que se necesita una política real. El problema que tienen estas administraciones es que no toman decisiones. Y como no toman decisiones, van pasando los años. Es lo que te quería decir, Leticia, porque es que son 7 años que tú llevas, ya en la anterior legislatura sabíamos el problema que había, no se cedían los terrenos, el gobierno de Canarias tenía esa excusa, parece que esa excusa ya ha desaparecido, ¿no? ¿O no? Sí, la excusa ha desaparecido, pero seguimos sin vivienda. Y digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo a nivel municipal? ¿Qué se está haciendo a nivel insular? ¿Y qué es lo que están haciendo en el gobierno de Canarias, aparte de sacar a licitación el proyecto de la vivienda? Nada. No se está haciendo nada, absolutamente nada. Entonces el ayuntamiento se esconde detrás de, esto no es competencia mía. Lo que pasa es que, como le decía la alcaldesa el otro día en el pleno, esto no es competencia suya, pero los vecinos son los suyos. Y las familias que lo están pasando mal también son las suyas. Entonces, si en otros municipios como Las Palmas, como en Barcelona, como en Madrid, son capaces de comprar viviendas vacías para ponerlas a disposición de las familias que más lo necesitan, ¿por qué Arrecife no? ¿Por qué esperar que actúe el gobierno de Canarias, que no está actuando, para darle una solución inmediata a todas estas familias? Después del COVID y todavía a día de hoy, nos llegan a las oficinas casos, pero muy graves. Y ahora mismo el tema de la vivienda desde hace muchísimos años es el problema número uno en esta isla. Sin duda que lo va a hacer, ¿eh? Sin duda. El otro día estaba aquí y no tiene nada que ver contigo ideológicamente. Bueno, que precisamente ha sido nombrado presidente del Consejo Económico Social de Canarias. En este caso, el que fuera presidente de la Confederación de Empresarios de Lanzarote, de Canarias, y decía precisamente que el primer problema que tiene ahora la isla de Lanzarote es la falta de vivienda. ¿Sobre este tema querían hablar algo? No, yo coincidí con Leticia en que la excusa que bueno, que legalmente está ahí, ¿no? de la falta de competencia, a mí, porque estuve en otra época también en una institución, me chirría mucho cuando es una cosa tan urgente. Es decir, cada institución puede y debe, o sea, no podemos pretender que el tema de la vivienda sea solamente solucionado desde el gobierno de Canarias, que tiene la sensibilidad que tiene o no la puede tener, o desde otros órganos que hagan su parte. Es decir, efectivamente, o sea, la alcaldesa de Arrecife, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, tiene que saber que ese es un tema que le incumbe a la gente de esta tierra, de Lanzarote, ¿no? Y que fórmulas legales hay, y que, o sea, porque yo también me encontré cuando llevábamos propuestas de este tipo, no es competencia nuestra, entonces pues dejo correr o dejo pasar el asunto de la vivienda cuando hay fórmulas, o sea, hay lugares en donde eso ocurre, ¿no? Yo estoy de acuerdo en eso. Bueno, Ursula, no sé si hay alguna pregunta, porque es que me está diciendo que no tenemos que ir. Solo por añadir a lo que se estaba comentando, también la concejal de Servicios Sociales ha reconocido que el servicio, por ejemplo, de atención domiciliaria está siendo ahora mismo desarrollado por el propio consistorio de la capital, porque el gobierno de Canarias se lava las manos. Entonces, sí, el ayuntamiento actúa en ciertas situaciones que competencialmente podrían entrar también en disloque, ¿no? O en confrontación. Bueno, hombre, pues, considerarán que es mucho más caro construir vivienda. O más urgente atender a las personas, sinceramente. Que el hecho de que no sea competencia tuya no significa que te esté prohibido trabajar en ello. Es que cada administración tiene su competencia, pero esto no me impide a mí comprar viviendas desde el municipio si quiero hacerlo. Es que nada me lo impide, no hay una ley que diga los ayuntamientos no pueden comprar viviendas vacías. Y lo están haciendo en otros sitios. Que sea pequeños planes. Claro, la competencia, exacto, la competencia es autonómica, sí. Pero nadie le impide al Ayuntamiento de Arrecife o al Cabildo de Lanzarote comprar viviendas para dar salida a todas estas personas que lo están pasando mal, que hay mucha gente que no llega a 1.000 euros al mes y hay alquileres de 600 y 700 euros. Y con 3 ayudas mensuales que dan desde los servicios sociales, no se ayuda a una familia que lo está pasando mal. Entonces, el tema de la vivienda es algo que duele porque veo que no se está poniendo solución y que vamos a acabar con la legislatura exactamente en la misma situación que la empezamos. Leticia, nos tenemos que ir, pero sí me gustaría conocer tu opinión, porque también otra de las cosas que está atascada y parece que no se va a desatascar en esta legislatura es el tema del planeamiento, en este caso del plan supletorio de Arrecife. Coalición Canaria ha pedido rescatar las competencias y que sea el propio ayuntamiento quien haga un nuevo plan, en este caso un plan no supletorio, sino un plan ya con toda la visión de Arrecife. Ayer teníamos aquí a la arquitecta Blanca Fajardo y decía que el planeamiento no puede ser un enfermo eternamente abierto sobre la mesa, como diciendo que aquí en Lanzarote, pues entre el plan insular, los otros planes especiales, se habla, pero siempre está sobre la mesa, pero nadie
cura al herido. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué le pasa a Arrecife? Porque esto es culpa del ayuntamiento, es culpa del gobierno, hay intereses ocultos por ahí, como decía Pedro Sánchez, que hay intereses ocultos para que él no sea presidente. No sé si hay intereses ocultos, no lo sé. Lo que sí sé, por mi parte, por la parte de la oposición, que hay una gran falta de transparencia en torno a este plan. Yo llevo 3 años pidiéndole a Astrid Pérez, como alcaldesa de este municipio, una reunión para que nos explique cuáles son las directrices políticas que se le da a Gesplan para la redacción de este plan supletorio, y no hay manera. Yo vi la entrevista ayer de la arquitecta y comparto con ella mucho de lo que ha dicho, sobre todo el hecho de que este plan general tiene que ser un consenso. Tiene que ser un consenso. Esto no puede ser solamente político, solamente técnico, solamente ciudadano. Tiene que haber un consenso entre las 3 partes, ¿no? Y yo no veo que el Grupo de Arrecife ahora mismo esté hablando con los vecinos o esté recogiendo propuestas o explicando el plan a los vecinos de Arrecife. Si no nos lo hacen ni en la oposición. Bueno, no hay consenso pero ninguno. Yo le entendí como que ya se habían presentado alegaciones, que por eso precisamente se tuvo que tirar la primera aprobación inicial. No hay aprobación inicial del plan. Hay una aprobación inicial que dice que no sirve porque se presentaron tantas alegaciones. Bueno, la anterior, pero quedó sobre la mesa porque no... Hay que volver a empezarlo todo, hay que volver a empezarlo todo. Ursula, ¿quieres hacer la última pregunta? Sí. Yo quería solamente ver cómo lo ves desde la oposición al grupo de gobierno de Arrecife. Porque claro, quizás la mayor ventaja de Astrid Pérez es venir después del gobierno anterior, ¿no? Tú que tienes la perspectiva también diacrónica, ¿no? Que estuviste en el grupo anterior y quizás lo único bueno es que algo más han vendido, algo más han contado, algo más, aunque los grandes problemas de Arrecife siguen sobre la mesa, vivienda, en fin, ordenamiento, todo esto que acabamos de hablar. No sé, ¿no? También con la perspectiva de un año vista de próximas elecciones, ¿cómo ves tú a este grupo de gobierno y con qué fuerza lo ves? Yo veo un grupo de gobierno que, hombre, sobre todo una alcaldesa, que no es sincera con lo que se encontró y que no es sincera con su política. Astrid Pérez está vendiendo algo que no existe. Arrecife ha mejorado en algunas cosas, pregunto, en limpieza, no lo sé. Lo que hace Astrid Pérez es vender incluso los planes y proyectos que no son municipales. Es decir, lo que viene de la comunidad autónoma es suyo, lo que se saca del cabildo es suyo y lo poco que hace Arrecife todo es suyo, todo. Y no es realista. Yo se lo he dicho cuando estuvimos en la pandemia, le digo, tiene que haber un antes y un después en su política. No puede ser igual el plan que tenía para Arrecife antes del COVID que el plan que tiene ahora después del COVID. Ni los presupuestos tienen que ser iguales, ni los planes de trabajo tienen que ser iguales. Y ellos no han actuado de manera distinta, siguen igual, siguen apostando por el centro de la ciudad, abandonando los barrios, siguen apostando por una política que no es social. Cuando ahora mismo hablábamos de vivienda, hay muchísimas familias que no llegan a fin de mes, hay muchísimas familias, y lo hablamos en un pleno, nos comentaban los profesores del colegio de Argana, por ejemplo, que hay niños viviendo en garajes en Argana. Hay niños viviendo en garajes en Argana. Y cuando yo hablo de esto en un pleno municipal, me llaman populista. Pero que esto es una realidad y nos lo cuentan los profesores. Hay una realidad que ignora completamente el grupo de gobierno y esta realidad es la que donde queremos llegar nosotros. Porque yo quiero seguir diciéndoles en el pleno, a la cara a quien gobierna, que hay gente viviendo en garajes en Argana. Y que estos niños no tienen ni un sitio donde estudiar, que no tienen mucho menos wifi en su casa y que ni siquiera tienen una mesa donde hacer las tareas y donde hacer los deberes. Entonces en 2023 ahí estaremos gobernando, espero. Leticia Padilla, concejala en este caso del Ayuntamiento de Arrecife en la oposición, muchas gracias, buenas tardes por en fin, exponer lo que puede ser parte de tu programa, seguro, de cara a las próximas elecciones, como tienes previsto presentarte. Por cierto, Tomás, que Yolanda Díaz, que sabe que es la ministra, en este caso, de Trabajo del Gobierno de España, ha convocado urgentemente a la Comisión de Seguimiento de Gobierno con el PSOE tras el choque por el gasto militar. Yo me imagino que tú estás a favor de Yolanda, ¿no? Yo lo que me parece que en un mundo nuclearizado el seguir hablando que vamos a comprar tanques contra los rusos, es que me parece, yo de verdad, cuando entiendo que hay una industria armamentística que además genera sus beneficios económicos y yo creo que va más en esa línea, o sea, no me puedo creer que, primero porque hay una razón histórica, que es que nunca una carrera de armamentos ha llevado a nada bueno. O sea, en la historia jamás, cuando los países se han armado, las armas se compran para usarlas. Pero segundo, en un mundo en el que ya existe una cosa que se llama bomba nuclear, o sea, y además que la tiene el enemigo, o quienes ahora parece que son el enemigo, cualquier cosa es más rentable desde mi punto de vista que gastar más en armas.
pero seguramente estaré equivocado, Bueno, porque nos han convencido de lo contrario. Este es un tema muy, muy interesante, seguramente que también a Ulloa le gustaría hablar, pero no tenemos tiempo, Ulloa. Pues nada, será hasta otro la día. próxima vez. Muchas gracias Chao. también a Ulloa Ibarra, y nosotros en Una Amenaza, pero volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.